Bien, amigos, yo quiero, antes de presentarle a nuestro invitado, decir que debido a una situación muy casual, porque eso no fue un elemento hecho adrede, sino algo que surgió, nuestro invitado, yo le he rogado que esté con nosotros, porque por primera vez la academia está gobernando. Resulta que el presidente de la República es propietario vicerrector de la Universidad OIM, la tercera universidad más poblada de República Dominicana, y tiene como vicepresidenta una vicerrectora de la Universidad Pontificia Madre y Maestro. Le he pedido a Franklin García Fermín, que fue rector de la Universidad de la Universidad del Estado, fue precandidato también de ese partido, pero Franklin tiene una situación especial, que hizo carrera completa en la universidad, desde ser estudiante hasta ser rector. Pasó por todos los departamentos que su especialidad o su profesión le permitieron. Yo quiero aclararlo porque estos son momentos que mucha gente que va a los medios no quiere ir, porque no quiero que se piense que estamos... Franklin García no está aquí sino por una casi forzoso, porque nosotros le hemos pedido que como él ve un gobierno académico, porque entiendo que el presidente de la República tiene que equilibrar ese gobierno. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y al equipo. ¿Usted ha percibido que esa coincidencia, que eso es algo que ocurrió sin nadie preverlo, podía pesar? Y a veces, doctor, hasta eso trae como consecuencia que el gobierno, para no hacer ver que está gobernando para un determinado sector privado, pues abandone un poco el sector privado y le dé fuerza a la UAS, que es lo que tiene que hacer. Háblenos de eso. Bueno, muchas gracias, don Julio, y a todo el equipo. Usted siempre hace unas preguntas que no es fácil responderlas, como esos pitchers que son incómodos de batear, ¿verdad? Pero esa es la grandeza suya, ¿verdad? Por eso es uno de los comunicadores de mayor reconocimiento del país. Don Julio, Luis Abinader, sus designaciones que está llevando a cabo o anunciando al país, porque la tomará a partir del 16 de agosto, cuando él se instale ya como presidente de todos los dominicanos y dominicanas, lo está haciendo de una manera muy ponderada, de una manera muy juiciosa, y usted puede darse cuenta que en los que han sido anunciados hasta este momento, porque las posiciones de alto nivel en el gobierno son muchas, no solo son los ministerios, hay alrededor de 400 posiciones de alto nivel en el gobierno y apenas se han anunciado unas 20. Usted puede notar que hay distintos sectores. Hay sectores del área empresarial, del área académica, del área política, porque ahí tenemos el caso del doctor Roberto Fulcar, que es el primer vicepresidente del PRM, pero que además de esas condiciones políticas, es un gran académico, un gran profesional, un doctor en educación. Es una persona que viene de ese sector porque fue dirigente del ADP en una época de su vida. Fue viceministro en el gobierno del 2000 al 2004, acompañando a doña Milagros Ortiz Bosch, y hoy pasa a ser el ministro de Educación. Pero también
Hay gente ligada, como usted lo dice, a la academia, como Toñito Almonte, que es un académico de muchos años, un doctor en física, que estudió en un país europeo, en Londres, que fue profesor durante muchos años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea, un académico a carta cabal. Pero también ahí está la señora vicepresidenta de la República, que pertenece a una universidad privada, la Pucamaima, y que es una persona también que está vinculada al mundo empresarial. La conozco muy bien porque su padre fue un tabaquero y yo provengo de una familia que es tabaquera, los Fermín de Villa González, y su papá es de Villa González. Sí, doctor, pero en el área universitaria, la figura más alta que trabajó por ese partido y esa candidatura es usted, independientemente de que usted vaya o no al gobierno. Cuando se preparaban los programas, ¿cuál era la meta de la educación superior en ese gobierno que surgió el 5 de julio? Sí, hay una propuesta en la que participó un grupo de hombres y mujeres muy preparado en esa área de la educación superior, de la educación en sentido general, porque hay que hablar de un sistema y no verlo de una manera individual, que es lo que ha ocurrido. Hay que verlo de manera integral, la educación primaria, inicial, la educación técnica y la educación superior, que tiene por delante grandes retos que se nos presentan de manera coyuntural, como es el problema de la pandemia, el COVID-19. Es decir, el mundo ha cambiado a partir del COVID-19 y en la educación, bueno, es uno de los grandes retos que tenemos por delante. La educación universitaria también forma parte de esa problemática, porque esencialmente la enseñanza nuestra, con muy pocas excepciones, ha sido presencial, no virtual. Y aun cuando desde hace muchos años se viene en el país haciendo esfuerzo, la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Educación Superior, desde la época de doña Ligia Amada Melo de Cardona, se vienen ejecutando planes para ir formando en los entornos virtuales a profesores y profesoras, cuestión de que se vaya haciendo el tránsito de una educación que lo que se prevé y se avisora hacia el futuro es que será semipresencial, que no siempre ya será presencial como lo fue. Eso le iba a preguntar, doctor. Desde su punto de vista, viendo ya esta pequeña experiencia de 4 o 5 meses de pandemia, de cuarentena, de suspensión de la docencia a todos los niveles, en la que 3 meses se afectó la educación inicial y básica y básicamente la superior cambió de cuatrimestre durante la pandemia. De la información que usted tiene hasta el momento, nacional e internacional, y con esa experiencia suya en el área académica de toda la vida, inclusive como rector de una universidad que maneja la mayor cantidad de estudiantes dominicanos de educación superior, pero con una brecha digital grandísima dentro de ese sector. ¿Qué usted opina de esta experiencia virtual? ¿Es posible continuar parcialmente o usted entiende que hay que suspender un poco y frenar un poquito la docencia y mantener todo en los niveles que está hasta que logremos vacunar a todos los dominicanos? Sí, fíjate, la verdad que se trata de un problema altamente complejo, que no lo esperábamos, nadie esperaba eso en ninguna parte del mundo. Ni siquiera los países más avanzados han podido salir airosos ante esta situación 100%. Nosotros, como bien tú lo señalas, tenemos un grave problema
es la brecha digital. Solo una parte de la población tiene acceso a Internet, al Internet. Hay gente que tiene laptop, hay familias que tienen teléfonos inteligentes, y todo esto, sobre todo lo de la clase media y media alta, según la estratificación que en el pasado hizo Juan Bosch, pueden tener un acceso total a Internet. Se está haciendo un gran esfuerzo, todas las universidades, a través del Ministerio de Educación Superior y con las empresas locales de telefonía y de comunicación, se está haciendo un esfuerzo para tratar de ver cómo se reduce esa brecha digital que hay en la República Dominicana y que se pueda ampliar a un mayor sector de la población dominicana. Lo que se prevé es que la educación será, en sentido general, será semipresencial, es decir, que no podrá ser totalmente virtual. Ahora mismo las universidades, todas las universidades privadas, y no es lo mismo la educación superior que la educación inicial, porque es tratar con niños en la inicial, es tratar con adolescentes, jóvenes, y la educación universitaria normalmente quienes la componen son gente adulta que ya facilita ese hecho, un mejor aprovechamiento de la comunicación. En todas las universidades están haciendo uso de sus plataformas y de algunas plataformas que hay que la podemos bajar, que la podemos usar, que la podemos contratar. También está otra vía de comunicación, los WhatsApp. Es decir, que hemos sido bastante original para poder cumplir con los programas que hasta ahora están llevando a cabo las universidades, y yo podría hablar por experiencia propia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene su propia plataforma que viene de hace muchos años y que la ha ido modernizando, pero no ha sido 100% positivo enfrentar esta situación por la que estamos atravesando. O sea que los retos son bastante difíciles, y yo diría que lo más importante es buscar el consenso. Primero, que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tenga un contacto directo permanentemente con las universidades, con todas, para buscar una salida la más adecuada y la que se adecue más a la realidad dominicana, porque no es lo mismo la situación en toda parte del mundo, ni en todas las universidades del mundo. No, y sobre todo, doctor, de algo que nos escriben, y es que todas las carreras ni todas las materias es lo mismo, porque hay las carreras que más problemas tienen son las materias, las que tienen esos trabajos prácticos, laboratorios, las que etcétera. Tienen laboratorio, medicina, parasitología, microbiología, biología, todas estas carreras que requieren, sobre todo las que tienen que ver con ciencia de la salud. Hay evidentemente una situación mucho en más la misma compleja. ingeniería también. Las ingenierías que tienen laboratorios, los talleres, o sea que hay prácticas que hay que hacerla necesariamente presencial, pero también hay otra situación que hay que enfrentar, que es la formación del profesor, porque no todos los profesores tienen un dominio total de la tecnología. Pero usted participó en aquello de que el profesor se superara, sí, haciendo que cada profesor tenga un nivel, como un máster en lo que él... Sí. Pero hay algo, y es lo presupuestario. Usted sabe que, con excepción de 2 o 3 universidades, la mayoría de nuestras universidades tienen subsidio del Estado. A veces poco, a veces mucho, a veces demasiado. Yo quiero que usted nos explique, personalmente, si tuviera en su
decisión, o si el señor presidente le dice, doctor, ¿cuál es su posición frente a los subsidios? Me refiero a que a veces una universidad que recibe 2 o 3 millones de pesos mensuales no le devuelve eso en becas, por ejemplo, sino que ya eso es para ni siquiera condición para que le cobre menos a algunos tipos de estudiantes. Mi pregunta es frente a los subsidios y al presupuesto de la UAS. ¿Cuál es su posición? Bueno, primero, no todas las universidades, hay universidades que no reciben. Muy pocas, nada más 4. Sí, que no reciben y algunas se han negado a recibirlo. O sea que dentro de su política, no voy a mencionar la que yo tengo aquí en mi mente, para que no lo digan que es de manera interesada que lo estoy diciendo. Pero hay evidentemente también en eso un manejo que debe ser ponderado, que debe ser, porque debe ser, yo diría, una avenida de doble vía, como usted lo señala en la pregunta, lo trasluce en la pregunta. Porque, ¿qué tú me das a cambio? O sea, ¿qué tú le das al país a cambio de este subsidio que es recursos públicos? Y dime cómo tú lo estás usando. O sea, también eso requiere que esos recursos que reciben las universidades privadas también sea auditado, ¿verdad? Como son auditados todos los recursos públicos, porque son recursos públicos. A donde hay donaciones tienen que ser auditados. Sí, sí. Puede ser auditado. Sí, claro. Si son recursos. Por la Cámara de Cuentas. Si son recursos públicos, deben ser auditados. Todos los recursos públicos deben ser auditados. O sea, usted debe justificar en qué lo está usando. Porque si tú lo recibes y llega a tu cuenta de la universidad y la pasa a una cuenta privada, bueno, pues ya ese es un dinero que se perdió y eso sería corrupción. No estoy diciendo que eso suceda, pero de todas maneras debe haber una explicación en qué se usa ese dinero. Porque también la educación superior, el Ministerio de Educación Superior, le entrega recursos para becas a las universidades. Eso sí. Para educación de grado y también para educación de posgrado. Yo creo que el ministerio le debe recursos, para poner un ejemplo, a la mayoría de las facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor García, mire, uno no puede negar su propia naturaleza. Usted es huasiano y no es más nada, no puede decir no. Hace un rato, Fernando Peña, que es el coordinador del Observatorio de Política Pública, que es adscrito a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dijo algo que nunca había dicho en su vida, y era que este gobierno tiene que tomar en cuenta realidades, como por ejemplo Estados Unidos, los grupos económicos tradicionales de aquí, pero no significa incluir ahí la corrupción y los nuevos grupos producto de la corrupción. La pregunta viene porque en el orden universitario, desde que salió de la universidad o salieron de la universidad un grupo de profesores y fundaron la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y la iglesia fundó en Santiago la Pucamaima, surgió una situación que siempre subyace en el ambiente universitario, y es que la UAS es la universidad del Estado, mi universidad, que hay así, y que hay a veces la creencia de que las universidades privadas compiten con la Universidad de Santo Domingo y que hay una tendencia a tomar medidas no para privatizar la UAS, sino para hacer que la UAS sea más competitiva con las que son privadas. ¿Eso es así? Sí. Mire, ha cambiado mucho esa percepción, porque yo recuerdo que era muy difícil que la universidad
Autónoma de Santo Domingo y las universidades privadas pudieran desarrollar proyectos comunes. Era imposible. Inclusive, hubo un momento, don Julito, que la UAS no reconocía las calificaciones de otras universidades privadas. No convalidaba notas. No convalidaba. Correctamente, no convalidaba notas de universidades privadas. No de todas, de algunas no las reconocía. Inclusive yo fui de los abanderados en el Consejo Universitario en esos momentos de que eso era ilegal. Porque si esas universidades privadas estaban reconocidas por el Estado, era obligación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de reconocerla. Finalmente eso se superó y hoy la UAS reconoce a todas las universidades. Pero más aún, don Julito, es que hoy día hay organizaciones que reúnen a todas las universidades. La ADRU, por ejemplo. La DOU, que son... Y ya la UAS es parte de esas instituciones. Y se desarrollan proyectos comunes, proyectos de investigación, por ejemplo. Y por tanto, eso ha sido un gran paso porque debemos recordar que se trata de un sistema. El sistema de educación superior está constituido por el sistema público, que representa el 50%. Y hay otro 50%, que es el sistema privado, que también tiene la mitad de los participantes en los programas de grado y también en los programas de posgrado. Y de hecho, muchos profesores de distintas universidades son profesores de la UA, de la UNFU, de la UCAMAIMA, de UTESA, de OIM. Es decir, que hay ya una integración, y en el Consejo Nacional de Educación Superior, del cual yo formé, Ciencia y Tecnología, del cual formé parte durante 3 años, en mi condición de rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí están representadas también las universidades privadas, y allí donde se discuten las altas políticas de educación superior, bueno, pues evidentemente que las universidades privadas participan y la universidad estatal también participa. Entonces hay una gran alianza en este momento, y yo creo que lo que hay que promover es una gran alianza entre todas las universidades, entre el sistema de universitario. Y todo ese país. presupuesto que va a la UAS y que va a las universidades privadas a modo de subsidio, ¿cómo se puede sacarle más provecho, eficientizar más eso? Que está muy bien y debe aumentarse y todo, pero hacerlo más eficiente. Bueno, ese también es un proceso bastante complejo, porque uno muchas veces se acostumbra a hacer lo mismo, sí, y producir un cambio es una cosa como, uno lo encuentra a veces incómodo, y la realidad es que tanto la universidad pública, que es la que recibe en su presupuesto la partida mayor, es la que le otorga el Estado, ¿verdad?, como obligación de atender la educación superior universitaria. También la UA produce sus propios recursos a través de distintos programas. Entonces yo creo que todo eso habría que analizarlo, verlo, siempre hacerlo con el mejor interés del país, que las universidades se superen, y sobre todo buscando el consenso, porque no se pueden tomar decisiones sin buscar el consenso, para evitar problemas, para evitar conflictos, entonces tener que retroceder después que se tomen las decisiones. Yo creo que deben discutirse, y así lo ha planteado nuestro próximo presidente de la República, Luis Abinader, que todas sus decisiones tratará en la medida
de lo posible, que sean tomadas sobre la base del mayor consenso. Bien, doctor, en los últimos, tal vez más de 15 años, el Ministerio de Educación Superior y todas las universidades del país se abocaron a un proceso de evaluación, de autoevaluación, evaluaciones quinquenales, y ahora con esto y un proceso que yo de mi punto de vista ha funcionado excelente. Las universidades se autoevalúan, se le hacen evaluaciones externas, se hacen planes, sus planes, cada uno presenta las fechas en que va a ir llenando las demandas que se le van solicitando o que se van creando ellas mismas. Pero con esto de la pandemia y la situación económica y de salud que ha pasado, vemos que este proceso se detiene automáticamente. ¿Qué usted opina de la situación económica en la que van a quedar las universidades, tanto públicas como privadas, pero sobre todo las universidades privadas de la República Dominicana, y la necesidad de postergar o de posponer algunos de los planes que ya venían concluyéndose para este año de autoevaluación y evaluación quinquenal para el próximo año? Mira, los procesos de evaluación y de autoevaluación son procesos permanentes, que no terminan nunca, porque es la única manera que tenemos de que las universidades cada día puedan superarse y ella misma reconocer sus limitaciones, y una vez hagan su autoevaluación, que es propia, aun cuando esté supervisada, ellas puedan desarrollar políticas de mejoras, ¿verdad? Porque la autoevaluación te va a reflejar probablemente deficiencia. Y entonces lo que procede, el siguiente paso, es que esa universidad, que esa institución de educación superior, proceda a llevar a cabo programas de mejoría, cuestión de que esas limitaciones puedan ser superadas. En este proceso hay que mantenerlo, porque en una institución van surgiendo retos permanentemente, y el hecho de esta pandemia, que es un reto inusitado porque nos llegó, nadie lo esperábamos. Yo estaba en diciembre, don Julio, visitando en el mes de diciembre un par de universidades en China, en la República Popular China. Una experiencia. Y no pensábamos en ese momento, encontrándonos en China, visitando a varias universidades, nos imaginábamos que 2 meses después, en República Dominicana, o 3 meses después, en República Dominicana, íbamos a estar afectados del COVID-19. Y allá en China tampoco los chinos estaban pensando en eso, ¿verdad? Mucho menos. Y allí se presentaron muchísimos retos. Pero ¿qué reto tenemos? Bueno, tenemos el reto de la pandemia, que nos lo presenta la pandemia, COVID-19, nos presenta la educación virtual, es decir, porque en este momento el 100% de la educación universitaria es virtual, pero de seguro, que nadie lo puede esconder, hay decenas de deficiencias en la educación virtual que tenemos que superar. Doctor García, yo quisiera, por lo menos terminar yo, porque Carlos tiene algo, preguntarle 2 cosas. Si la rectora actual de la universidad, en una consulta que tendría sentido, convoca a los ex rectores, específicamente usted, y le pide que le digan en qué se puede ayudar un presupuesto que ustedes tienen en la universidad que se llama investigación. En este momento que eso se cae de la mata. Y segundo, si por otro lado el presidente de la República
independientemente de qué cargo usted va a desempeñar, nos diga cuáles son los principales retos de este gobierno en el nivel universitario. Es decir, cuál es la prioridad inmediata y después a mediano y largo plazo. Las dos cosas. Evidentemente, don Julio, que la pandemia es una realidad que nos presenta la vida y que tenemos que enfrentar como un reto de primer orden. Un segundo reto tiene que ver con la investigación. O sea, que las universidades tienen que desarrollar y profundizar programas doctorales para que todo aquel que tenga la calidad de investigador, tenga la más alta preparación, porque los doctores, lo que en el sistema anglosajón se conoce como el PhD, son los que tienen la experiencia, la preparación, porque todo aquel que adquiere un título de doctor tiene evidentemente que superar una investigación, una obra que sirva para la humanidad, para su país. Y evidentemente que República Dominicana tiene un déficit muy alto en la formación de doctores. Yo puedo darme el lujo, y me lo permiten, don Julio, que fui el primero que trajo al país en el año 1999 un programa doctoral aquí, en una alianza que promoví con la Universidad del País Vasco, la UPB. Y desde el 2000 ya tenemos casi 22 años desarrollando programas doctorales, tanto en el área de la economía, ciencia jurídica, que fue el primer programa, y lamentablemente debo de señalarlo porque es una universidad de una alta competencia mundial y europea. No hemos podido desarrollar programas doctorales en el área de la ciencia, por ejemplo, o en el área de la salud, que sería una cosa muy importante, porque hasta ahora lo hemos estado desarrollando en filosofía, en educación, en economía global, en derecho. Es decir, que no hemos podido entrar, y yo creo que ese es un gran déficit que tiene, y por tanto, en consecuencia, un gran porvenir que tienen las universidades, que es desarrollar y trabajar en la investigación. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Revista 110. Se nos quedan muchísimos temas, nos escriben aquí, se quedan pendientes los temas de hablar sobre la posible, su opinión de la modificación de la Ley General de Educación, la 13901, así como que quieren también que usted hable del marco general de cualificaciones que están en el momento. El proyecto está en el Congreso en este momento. Hay que hablar de todo eso, pero yo creo que se nos fue el tiempo. Será en otra ocasión, doctor. Cómo no, con mucho gusto siempre. Para Bien. mí, honor. Agradecemos al doctor Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y terminamos, ¿verdad? Terminamos. Bien, hasta mañana.